La concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder venezolana María Corina Machado detonó un sismo geopolítico de magnitudes inesperadas. Este evento, que en otras épocas habría sido recibido con un consenso global de celebración, se convirtió en el catalizador de una de las confrontaciones ideológicas más agudas del nuevo siglo. El verdadero protagonista de la crisis no fue la laureada, sino el bloque BRICS, que utilizó el galardón para declarar, de manera coordinada y sin paliativos, el fin del monopolio moral de Occidente sobre el concepto de paz. El anuncio, hecho con la habitual solemnidad desde Oslo, fue interpretado por Estados Unidos y la Unión Europea como una victoria moral para la democracia en Latinoamérica. Sin embargo, para gran parte del mundo no alineado y, crucialmente, para las potencias emergentes que conforman el BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y sus nuevos miembros, la decisión no fue un acto de reconocimiento, sino de provocación política y manipulación ideológica. Este bloque, hoy fortalecido por un poder económico y militar creciente, decidió que el momento de tolerar lo que consideraban una doble moral había terminado. El mensaje tajante de Putin. El Nobel como trofeo de obediencia. La primera y más incisiva reacción provino de Moscú. El presidente Vladimir Putin, conocido por evitar los comunicados diplomáticos ambiguos, fue categórico. Su declaración se expandió como un reguero de pólvora. El Nobel de la Paz ya no simboliza la paz. Simboliza obediencia a Occidente. La frase no era solo un ataque a un premio, sino una deslegitimación total de la narrativa moral que lo sustenta. Según la interpretación del Kremlin, premiar a una figura claramente opositora a un gobierno no alineado con Washington, en medio de una intensa disputa por el orden global, revelaba que el Comité de Oslo operaba no por principios humanitarios universales, sino por criterios geopolíticos definidos en Washington y Bruselas. Esta opinión encontró un eco inmediato y poderoso en el resto del bloque BRICS. Los líderes y analistas de Pekín, Nueva Delhi, Pretoria y Brasilia cerraron filas, compartiendo la misma impresión. El Nobel se había transformado en un simple trofeo político, una herramienta de soft power utilizada para desestabilizar o castigar a aquellos países que desafían la hegemonía occidental. La unanimidad de la respuesta del BRICS, un bloque que representa más del 40% de la población mundial, fue, en sí misma, una declaración de guerra cultural. El quiebre global. La paz es propiedad del BRICS. El contexto internacional sirvió como el combustible perfecto para esta confrontación. Con la guerra en Ucrania estancada, las tensiones en Gaza hirviendo, la desdolarización ganando terreno y el crecimiento exponencial del BRICS, las palabras paz y democracia ya no poseían un significado uniforme para todos los actores globales. Mientras los medios occidentales celebraban el galardón como un triunfo moral, en los países del sur global la noticia fue recibida con una mezcla de ironía e indignación. Comentaristas en China y la India cuestionaban abiertamente: ¿para quién trabaja la paz? ¿Para los pueblos o para los intereses? La pregunta encapsulaba la desconfianza generalizada. Para millones de personas fuera de Europa y Norteamérica, la entrega del premio Machado no era un acto de virtud, sino una intrusión en los asuntos soberanos de un país. El contraataque del BRICS fue coordinado y ejecutado con precisión estratégica. Rusia acusó al comité de utilizar el Nobel como un arma geopolítica destinada a influir en la política interna de Venezuela, por extensión, en otros países del sur global. China, a través de su Cancillería, declaró que Occidente se ha apropiado de la moral mundial, actuando como si la paz fuera un concepto que requiere de su validación exclusiva. India calificó el premio como un acto de propaganda que buscaba socavar la narrativa de la soberanía nacional y el orden multipolar. Brasil habló de una manipulación ideológica clara, camuflada bajo el manto del reconocimiento humanitario. En pocas horas, el mensaje era claro. El BRICS daba por muerto al Nobel como autoridad moral universal. La alternativa ideológica, el premio BRICS a la paz real. Pero el bloque no se quedó solo en la crítica. En un movimiento que buscaba reemplazar activamente el poder simbólico de Nobel, el BRICS propuso la creación de un nuevo reconocimiento internacional, el Premio BRICS a la Paz Real. Según las filtraciones de medios rusos y chinos, este nuevo premio estaría diseñado para distinguir a líderes, científicos y organizaciones que promuevan la cooperación multipolar, el diálogo entre civilizaciones y la no injerencia en los asuntos internos de las naciones. El anuncio cayó como una bomba en Europa.
pues significaba que, por primera vez en más de un siglo, el monopolio moral del Nobel tenía un rival con el peso económico, PIB combinado mayor que el G7 en términos de paridad de poder adquisitivo, y la influencia política para hacerle frente. El mensaje era de empoderamiento. Los países del sur global ya no necesitaban la validación de Oslo para reconocer a sus propios héroes y valores. La coincidencia disruptiva, Trump y el eje antagónico. La crisis simbólica alcanzó su clímax con una coincidencia inesperada. Desde Washington, Donald Trump, visiblemente molesto por no haber recibido el galardón en años anteriores, a pesar de sus múltiples nominaciones, lanzó su propio ataque. Sus palabras, cargadas de amargura personal, resonaron con el diagnóstico de Putin. Yo detuve 8 guerras. Nadie ha hecho eso en la historia. Pero claro, a mí no me premian. El Nobel ya no vale nada. Así, en un giro paradójico, dos de los polos geopolíticos más opuestos del mundo, Trump y Putin, coincidían en el descrédito total del Premio Nobel de la Paz. Este consenso entre el populismo occidental y el autoritarismo oriental selló el destino simbólico del premio, transformándolo en un mero trofeo de facción. El fin de la era europea, un símbolo quebrado. Mientras María Corina Machado celebraba su victoria personal, el mundo emergente la enmarcaba como el nuevo rostro de la manipulación occidental. Los titulares en Moscú, Pekín y Nueva Delhi mostraban las imágenes de la celebración de Oslo con una leyenda común. En paz o en política. El orgullo BRICS inundó las redes sociales. Editoriales chinas celebraban la caída del último mito moral de Occidente. En Brasil, analistas afirmaban que la historia del Nobel termina donde comienza el nuevo orden multipolar. El Premio Nobel de la Paz, que alguna vez fue el galardón más noble y unificador, atraviesa hoy su crisis más profunda. El bloque BRICS no solo lo ha deslegitimado, ha creado una alternativa ideológica que desafía su razón de ser. En palabras de un diplomático chino, que reflejan el sentir del nuevo eje, durante un siglo, el mundo creyó que la paz se medía con los criterios de Europa. Hoy, esa era terminó. El mundo asiste al entierro del viejo orden moral internacional. El Nobel ya no une, sino que divide. Ya no inspira, sino que provoca. Y el BRICS, desde su nuevo poder económico y político, ha logrado su objetivo: destruir un símbolo sin disparar una sola bala. El día que el BRICS destruyó el Premio Nobel de la Paz, el mundo entendió que la palabra paz ha dejado de ser una propiedad exclusiva de Occidente. El mapa de la moral global ha sido redibujado.